Palabra del Señor. Pueden sentarse. Contrariamente, muy queridos hermanos y hermanas, contrariamente a los primeros tiempos del cristianismo, a los primeros tiempos de las comunidades cristianas, que como acabamos de escuchar en el testimonio de Pedro, en esa primera lectura, en la visita de Pedro al centurión Cornelio, acabamos de ver el momento en que las comunidades cristianas, que ya empezaban a ser pasadas también en la sinagoga judía, y que se habían alejado mucho de Jerusalén, que era el único lugar donde había templo, acabamos de ver el momento en que rompen la barrera del mundo judío, que era muy pequeño. A fin de cuentas, frente a todo el imperio romano y el mundo de ese tiempo, el mundo judío era muy pequeño. Y los cristianos, las comunidades cristianas rompen ese mundo judío y se van introduciendo en el mundo pagano. Y en muy poco tiempo, en 100, 150, máximo 200 años, y es mucho, van transformando aquel mundo pagano. Tienen una fuerza misionera y una fuerza de expansión tan hermosa, y una penetración en las conciencias, y una penetración en la cultura, y una penetración en la filosofía. Contrariamente a eso, nosotros, los más viejos, hace 50 años, 60, con el Concilio Vaticano II, y fuimos testigos y conocimos un mundo que era cristiano. La Paz era una comunidad con un mundo cristiano. Pero de esos 50 años para acá, los que tienen 50 pues son testigos de 40 años, y los que tienen 30 son testigos de 20, y los que tienen 15 son testigos de 8, 10. Pero fíjense, contrariamente a aquello, nosotros estamos en un mundo que cada día se hace más pagano. ¿Sí? Y vamos tan acelerados que cada día nuestras familias tienen más criterios paganos que cristianos y más costumbres paganas que cristianas. Y lo hemos ido viviendo y sufriendo como la ranita esa que dicen que la meten en agua fría y luego le prenden a la lumbre. Y como va poquito a poquito calentando, ahí se queda y no salta. Porque hasta va sintiendo bonito hasta que se cose y se muere. Y así estamos. Un paganismo con todas las idolatrías, y vaya que hay muchas idolatrías. Con el alejamiento de Dios, decía el Papa Benedicto, el gran drama de hoy es que muchos hombres y mujeres quieren hacer su vida como si Dios no existiera. Y despertemos, porque muchos de los hijos de ustedes de 10, 15, 20 años, 25, 30, y por eso hablo de los últimos 50, están haciendo su vida como si Dios no existiera. Y decía Nietzsche, sin Dios todo es válido y todo se vale. Ya no hay diferencia entre bien y mal. Hasta decía Nietzsche, que no creía en Dios, dice, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Porque sin Dios los seres humanos ya no les importa distinguir entre el bien y el mal. Pueden robar, matar,
mentir, no se diga mentir. Ahí nos estamos paganizando, hermano. Es más, hasta mucha de nuestra religiosidad popular, que creemos que porque se junta mucha gente, se ha paganizado. Si hasta eso esto del COVID nos frenó, hizo que nuestras fiestas patronales se convirtieran en más cristianas y en más devocionales, porque eran ocasión de mucha borrachera, de mucho esto, igual que la religión pagana. Es más, voy a decir una frase que se puede prestar a mucha polémica y a lo mejor hasta que me castigue el obispo. Hasta muchas de nuestras misas son paganas. Y nomás les pongo de ejemplo muchas de nuestras misas de quinceañeras. Porque sirven de pretexto para muchas cosas paganas. Y esto es importante, es muy importante, hermanos. Ahora, ¿cuál era el secreto de las primeras comunidades cristianas? Esto es lo más importante hoy. Hoy en este domingo sexto de la Pascua, en estos domingos que confesamos que Jesucristo está vivo. Atención, creer en la resurrección no es creer, qué bonito que resucitó hace 2000 años y sabe qué sería. O bien, como dice el credo y me lo aprendí en el catecismo, resucitó y subió al cielo y está a la derecha del Padre. Siempre mandamos al resucitado o muy al pasado o muy al futuro. No, los domingos de Pascua, hermanos y hermanas, y todos los domingos en sí, pero especialmente los de Pascua, celebramos que Jesús está vivo y no está en el pasado ni en el futuro, está aquí en el presente. Está vivo en nosotros, está vivo por nosotros, está vivo por medio nuestro, está vivo entre nosotros. Está vivo porque estas tienen que ser comunidades vivas. Esa es nuestra fe y es nuestra fe pascual. Y esa fe es la que hoy hace falta no solo profundizarla, sino vivenciarla existencialmente. Es decir, que permee nuestra existencia. Y por eso hay 3 grandes experiencias, hermanos y hermanas, que son esenciales para ser cristiano, para la identidad cristiana. Y de eso es de lo que nos habla hoy la palabra viva de nuestro Dios. Primera gran experiencia. Y después del Concilio Vaticano II hubo todo un proceso en donde estábamos tomando conciencia, pero luego se nos enfrió, se nos choteó. Como estamos acostumbrados a, como dice el Papa, al descarte. Ahorita me emociono con esto y lo descarto. Estamos acostumbrados a que cambia la moda y cambia todo. Primera gran experiencia, hermanos y hermanas. Esa experiencia que tienen los apóstoles, que tienen los del mundo judío y que tienen también los del mundo pagano, incluso antes de bautizarse. Y es la que nos marca la primera lectura. Ese acontecimiento en la casa del centurión Cornelio, centurión romano, pagano, tan pagano que con mucho respeto, pero también siguiendo su cultura de adorar al emperador, cuando llega Pedro a su casa, se hinca delante de él. Y fíjense qué bonito lo que dice Pedro. No, espérate. No como muchos curas y obispos de ahora que quieren que se les venere como si fueran divinos y adivinos. Levántate, no soy más que un hombre más como tú. No soy más que un hombre más como tú. Y me doy cuenta, dice Pedro, de que Dios no hace distinción de personas, sino que ama a todo aquel que practica la justicia y que le teme, que lo respeta. Y todavía estaba hablando, y aquí viene, la experiencia del Espíritu, el don del Espíritu, la conciencia de ese don. Todavía estaba hablando
cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Esta era una de las fuerzas de las primeras comunidades cristianas, y esta es una de las fuerzas de las comunidades cristianas del siglo XXI, que yo estoy seguro que van a ser pequeñas, no van a ser tan grandes, y lo que menos importa es que vengan muchos y que sean muchos. ¿De qué sirve que seamos muchos en San Juan, en Guadalupe, en Real de 14, con San Francisco, si vamos a paganismos? Si no hay conciencia de la fuerza del Espíritu. Fíjense bien, el don del Espíritu que los hizo hablar en lenguas nuevas, entenderse, comprenderse, comunicarse, esas son las lenguas nuevas. Pero sobre todo, ¿de dónde vienen las lenguas nuevas? Que se pusieron en alabanza a Dios. Estábamos recuperando el sentido de la alabanza y lo hemos ido perdiendo y nos hemos ido enfriando. La experiencia del Espíritu. Esto es lo importante. Esto es lo importante de la catequesis. De la catequesis de primera comunión, de la catequesis para la confirmación especialmente. Pero la catequesis más importante es la que se recibe desde que se nace. Es la catequesis del ejemplo y de la vida y del sentido de fe del papá y de la mamá. Si el papá y la mamá no tienen experiencia del Espíritu, ¿qué le va a comunicar a su hijo? Si bautiza por obligación o bautiza por hacer una fiesta, y dándole más importancia a los compadres. Esta era una de las fuerzas de los primeros cristianos. La experiencia profunda, personal, no solamente mental, intelectual, no solamente afectiva, sino existencial, la presencia del Espíritu. Con eso los cristianos iban cambiando el mundo. Pero no era solamente eso, porque si nada más se queda en eso, se puede quedar muy limitado y manipulador. No, tiene que ir unido a una segunda característica. Una segunda característica que también ha de ser existencial, emotiva, total, integral. ¿Cuál es la segunda característica? Y que incluso muchos pastores las han puesto como contrapuestas. Yo estoy con los grupos carismáticos y exalto lo del Espíritu. No, yo lo que estoy educando es en ser amigos de Jesús. Como si fueran contrapuestas. Ahí hasta los curas nos hemos equivocado. No son contrapuestas, son complementarias. ¿Cuál es la otra experiencia? Lo que dice Jesús: como el Padre me ama, así los amo yo. Sentir el amor de Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo quien los he elegido a ustedes. Y no los llamo siervos para que tengan que hacer servilmente cosas, no, los llamo amigos. Es la experiencia de la amistad con Jesucristo. Profundizar el encuentro con Jesucristo y profundizar la amistad con Jesucristo. Y como algo para toda la vida, no nada más para los meses antes de la confirmación, no nada más para cuando quiero que me hagan mis 15 años, no. Cristianos que tengan la experiencia de que son amigos de Jesús. Los llamo amigos porque no son siervos, porque el siervo no sabe lo que ha hecho su amo y nosotros sí sabemos lo que ha hecho Jesús y lo que hace Jesús y lo que ha hecho en la cruz y lo que sigue haciendo desde la cruz y lo que hace Jesús resucitado y sigue haciendo en las comunidades cristianas. La acción viva de Jesús vivo, pero sentir la alegría de ser amigos. Y tener en esa alegría la máxima alegría de la vida. Todos en este mundo pagano buscamos muchas alegrías, pero fugaces y a veces falsas. ¿En dónde buscan la alegría sus hijos, hermanos? ¿Dónde buscan la alegría sus nietos? ¿Dónde buscamos nosotros mismos las alegrías?
Les he dicho esto para que mi alegría, la alegría de Jesús esté en ustedes. Y así la alegría de ustedes sea completa, integral, plena. Sentir alegría de la amistad de Jesús. Esto da mucha fuerza, hermanos, pero muchísima. Y a veces la desperdiciamos o la despreciamos. De hecho, todas las misas de domingo deben ser fiestas de sentir la alegría de encontrarnos con Jesús. No obligaciones, no venir a fuerza, no venir, porque si no, no me dan la confirmación. Papás y mamás, muchos de ustedes y abuelos dicen, le quiero dar lo mejor a mi hijo. Yo le quiero dar lo mejor. Pues si no le han dado la alegría de sentirse amigo de Jesús, no le han dado nada. Todo lo que le den no sirve. Si no le han dado la alegría de la experiencia de ser amigo de Jesús. Y esto no es individualista, porque aquí viene el tercer rasgo. Cuando es auténtica la presencia del Espíritu, cuando es auténtica la experiencia vivencial de la amistad con Jesús, el corazón del que tiene esa experiencia tiene que abrirse y entender que no puede vivir su cristianismo encerrado en sí mismo y aislado de los demás. Y aquí viene la gran prueba y la gran fuerza que tenían los primeros cristianos en los primeros siglos de la iglesia. De tal manera que ya por el tiempo de San Justino, en la carta a Diogneto se decía, ¿en qué se distinguen los cristianos? ¿En qué se distinguen? Se visten igual que todos, esto, lo otro, son de diferentes nacionalidades, pero ¿en qué se distinguían? Y se decía, antes incluso de que la iglesia fuera oficial y tuviera poder y demás, mucho antes del siglo IV, final del siglo II y el siglo III. Fíjense la frase, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. Ese mandamiento que en teoría todos lo tenemos claro y lo hemos oído desde chiquitos, ámense los unos a los otros. Este es el mandamiento que yo les doy. Ámense unos a otros. Si no formamos comunidad en donde nos amemos, si todos los que reciben la confirmación no forman después comunidad para amar y amarse y servir, si los papás y mamás y las catequistas mismas no se aman unas a otras, unos a otros, ahí están los tres grandes motores, hermanos y hermanas. La experiencia del Espíritu, la amistad con Jesucristo, pero que se corroboran y se comprueban con el amarnos unos a otros. No de cualquier manera, no de manera mediocre, no de manera los reality shows que ahí dicen, es que yo te amo mucho y esto y lo otro, y después se dan la puñalada por la espalda para que los expulsen y a ellos no, y esto y lo otro. Ay, pero te amo mucho, lloro porque ya te vas. Eso es emotivismo explotador, no. Ámense unos a otros, no de cualquier modo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. El Papa Francisco, en su encíclica tan hermosa de Fratelli Tutti, todos hermanos, la última parte, los últimos capítulos nos dicen, necesitamos cultivar la amistad social. ¿Cómo podemos cultivar la amistad social si en nuestra vida común y corriente, ya nuestros niños y jóvenes y hasta los papás no tenemos amigos? ¿Cómo no? Tengo 20,000 amigos en no sé dónde en la red. ¿Vas a dar la vida por ahí? ¿Le das algo por lo menos? Anónimo, masivo. Esa compenetración de amistad.
si no tenemos la capacidad de ser amigos y de hacer amigos reales, reales, visibles, de carne y hueso, con los que te duela darles? Si no tenemos la capacidad de sentir la amistad de Jesús, ¿cómo vamos a cultivar la amistad social? Hermanos y hermanas, ahí están tres motores, tres características de la identidad cristiana. Y si algo necesitamos hoy en la Iglesia Católica y todas las iglesias, no nada más la católica, porque el mundo pagano, por mucho que nuestros hermanos proselitistas y demás presuman y lo que sea, nos está pegando a todos, hasta los testigos de Jehová. El mundo pagano nos está pegando a todos y nos estamos paganizando horriblemente. En el siglo XXI necesitamos formar comunidades vivas, como decía Santo Domingo, y como lo repitió Aparecida, comunidades vivas. Y esas comunidades vivas han de tener la experiencia del Espíritu, la amistad con Jesucristo y el amarse unos a otros. No soñemos en cambiar el mundo, porque eso sigue siendo sueños de dominio de cristiandad, que todavía tienen la mayoría de los, y muchos curas también, e incluso a veces sueños de cambiar el mundo desde perspectivas izquierdistas. No, soñemos con ser auténticos cristianos, soñemos con tener identidad cristiana, y esos tres rasgos son importantes. No se puede ser cristiano de a de veras sin la experiencia del Espíritu, sin el sentido de que toda la vida está en amistad con Jesucristo y sin abrirse a amarse unos a otros. ¿Creemos en Jesucristo, sí o no? ¿Está vivo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Nada más en tu interior o en nuestras relaciones? En los dos lados, en tu interior y en nuestras relaciones. Porque si no están los dos lados, nada más cuando celebramos misa o en toda la vida. En los dos lados, en la misa vivirlo intensamente y en toda la vida. Pidamos por estos jóvenes que están preparando para la confirmación, que lleguen de veras a experiencias verdaderas de fe. De veras, experiencias verdaderas de fe, no simple repetición de actos y exigencia de que me den sacramentos. Que si no tuvieron una experiencia de fe fruto de su familia, que la tengan fruto de nosotros, la comunidad cristiana. Celebremos a Jesucristo, confesemos nuestra fe en Él, nos ponemos de pie.